Bienvenidas y bienvenidos esta mañana. Ya estamos listos desde la capital de la República para abordar los últimos temas de interés nacional. Hace pocas horas la Asamblea Nacional acaba de aprobar ya la enmienda constitucional a varios artículos de la Carta Fundamental del Estado. Para hablar de este tema esta mañana hemos invitado al importante analista jurídico y político, el doctor Medardo Oleas. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué piensa usted de los últimos acontecimientos legislativos? Bueno, buenos días, que es un abuso al sistema democrático ecuatoriano, al sistema legal ecuatoriano, porque no se hacen reformas a la Constitución en beneficio de una persona o de un movimiento. Las reformas a una Constitución tienen que ser miradas en el tiempo y en el espacio, y fundamentalmente para beneficiar a la ciudadanía ecuatoriana. A nosotros no nos interesa si Alianza País ha fracasado en la formación de nuevos líderes y que el único candidato se llame ahí el señor Correa. No nos interesa eso, lo que nos interesa es que la política sea manejada profesionalmente, es decir, que nos dé estabilidad, trabajo, seguridad. Eso es lo que buscamos de los políticos, no que nos digan que ahora ya tenemos patria, porque la patria no significa nada y que nos inundan de publicidad cuando no hay comida, cuando no hay trabajo, cuando no hay estabilidad. No sabemos, por ejemplo, cómo vamos a pagar las deudas de aquí a los próximos meses, no se diga el próximo año. Entonces, estos señores cometieron la más alta arbitrariedad al contar con 100 alzamanos que, sin meditar la trascendencia de estas mal llamadas enmiendas, que son reformas de la Constitución, van a tener en el futuro del país, porque, como le digo, ninguna de ellas tiene ninguna trascendencia, pero eso sí benefician exclusivamente a un solo sector político. ¿Cuál es el problema de fondo, como dice usted, que mientras la Asamblea y la mayoría de los representantes del pueblo ecuatoriano están debatiendo sobre estos temas, pues en el otro escenario la gente no tiene trabajo, la gente tiene hambre, la gente está viviendo penurias económicas bastante difíciles y complicadas debido a esta honda crisis económica que estamos viendo en el contexto nacional e internacional? Bueno, solo le hago una aclaración, ni siquiera se ha debatido, porque para vergüenza nacional e internacional tenemos a 100 asambleístas levantamanos, personas sumisas, los borregos como se les ha tildado en el Ecuador, que ni siquiera supieron muchos de ellos sobre qué estaban votando y levantaron la mano. Así no se deben manejar las cosas en un país que tiene una crisis económica. Lo que deberíamos estar discutiendo ahora es cómo salir de la crisis económica, porque hay alternativas. Nosotros tenemos grandes pensadores que han dado un mecanismo para solucionar la crisis, pero aquí no, seguimos en lo mismo, seguimos gastando en publicidad, seguimos gastando en traer a cientos de ciudadanos de diversas partes del Ecuador para que apoyen supuestamente estas enmiendas, los sanduchitos, y así no se maneja el país. Porque un país cuando está en crisis, igual que un hogar cuando está en crisis, lo que hace es gastar en lo necesario y no desperdicia recursos, no los maneja. Entonces esto, además de haber levantado la mano y sacar enmiendas sin consulta, sin debate, lo que están es insultando a un país que no tiene comida, no tiene trabajo, cuando la Asamblea debería haber asumido su reto legal, cuál es estar discutiendo, analizando las alternativas para la solución de la crisis económica que vive el Ecuador. Es decir, el común del pueblo ecuatoriano ahora mismo se estará preguntando, sí, hemos visto en la televisión, en la prensa, en la radio, que la Asamblea Nacional acaba de aprobar las famosas enmiendas, pero ¿qué ganamos nosotros los ecuatorianos concretamente? Es la pregunta que se hace al pueblo ecuatoriano. ¿Qué le respondería usted? No ganamos nada. Ganamos simplemente que un movimiento político que tiene a un dictador en el movimiento y tiene ahora un dictador en el país tome mayores atribuciones, que ellos estén simplemente construyendo el camino para que no pueda florecer un sistema democrático eficiente, productivo, equilibrado en el país, para que simplemente ellos puedan protegerse de todos los desmanes que han cometido en los últimos años, porque lo que no quieren es que nadie haga una fiscalización de todos estos 8 o 9 años que están en el poder, porque el momento que comiencen a escarbar, a fiscalizar, van a salir muchas cosas, porque el problema más grave que tiene el país es la corrupción. En son de broma, alguien me decía, en otros países tienen a los ISIS que les matan, aquí dice tenemos Alianza País que nos está haciendo pedazos. Entonces yo creo que las cosas van por otro camino. Señores de Alianza País, el poder es transitorio. Miren lo que está pasando en Argentina, miren lo que va a pasar el domingo en Venezuela, que hagan lo que hagan van a perder las elecciones, porque el pueblo lo que necesita es estabilidad, tranquilidad, trabajo. ¿Por qué estabilidad económica? Si no hay estabilidad económica, por ejemplo, tenemos una inflación, y la inflación es el peor impuesto que pueda tener una persona. Si tenemos una inflación de 50%, significa que en el año lo que costaba ahora $1, al fin del año costará 1.50.
Entonces esas cosas necesitamos que se debatan y no simplemente ideologías caducas que no nos llevan a ningún lado. A propósito del control, a propósito de la transparencia, a propósito de la lucha contra la corrupción, uno de los temas fundamentales que acaba de analizarse y aprobar en la Asamblea Nacional es que se le resta, de acuerdo a lo que se ha hecho el análisis, se le resta la capacidad de la Contraloría General del Estado como organismo de control para que se haga estos ejercicios de seguimiento a las gestiones que hacen, en este caso, los organismos del Estado. ¿Cuánto puede pesar esto? ¿Cuánto nos perjudica a los ecuatorianos? ¿Este es un caldo de cultivo para que la corrupción pulule allí? Bueno, a la corrupción no la ha controlado, porque uno de los problemas que tiene el país es que no hay Contraloría, no hay Contralor. Yo no le he visto al señor Contralor, por ejemplo, vigilando los últimos escándalos o denuncias de corrupción. Basta ver cómo, por ejemplo, la prensa publicita todos los millonarios contratos que se están haciendo día a día y a dedo, y sobre los cuales no hay fiscalización alguna. Entonces, si no hubo fiscalización, florece la corrupción. A esto sumemos que lo que están nuevamente ellos dejando a una institución debilitada para que a futuro ni siquiera tenga capacidad de analizar, de evaluar o de juzgar las cuentas de un gobierno que nuevamente se ha caracterizado por una corrupción ilimitada. Es decir, si es restarle a la lucha contra la corrupción lo que acaban de hacerse a través de las enmiendas. Eso es lo que hicieron. Entonces yo creo que es muy grave lo que sucede en el país, pero les insisto, lo que hicieron los señores asambleístas les va a pesar y van a pagar muy duro en las próximas elecciones, porque el pueblo ecuatoriano no es tonto, se va dando cuenta que el famoso jaguar latinoamericano que supuestamente era el Ecuador, cuando se acaba el petróleo se acabó naturalmente la eficiencia, el bienestar, y ahora ni siquiera tiene para pagar las cuentas, y hay sectores tan empobrecidos que Coque, que fue una de las principales ciudades, por ejemplo, en el oriente, ahora es una ciudad fantasma llena de ciudadanos que claman que les paguen por lo menos las deudas para poder sobrevivir. Y así están cientos de ciudades y están cientos de contratistas. No tenemos plata para pagar a los contratistas ecuatorianos y supuestamente anuncia que van a pagar 650 millones a los acreedores internacionales, cuando la política de este gobierno era el no pago de la deuda externa. Y uno de los principales abanderados del no pago de la deuda externa es el señor Ricardo Patiño, que ahora está calladito viendo como precisamente el país se ha endeudado en más de 35.000 millones de dólares, ya no con el imperio norteamericano, pero sí con el imperio chino. Usted menciona que de alguna manera los asambleístas de país que acaban de votar a favor de esas enmiendas eventualmente tendrán que pagar y el pueblo ecuatoriano podría pasarles una factura en las próximas elecciones. Hablando de comicios, hay una elección muy importante este fin de semana en Venezuela. ¿Qué es lo que usted ha visto en torno a lo que está aconteciendo ahí? Porque ni la Organización de Estados Americanos ni ningún otro organismo independiente a nivel imparcial va a controlar lo que pasa en estas elecciones. Además hay los avisos del propio presidente Maduro, que ha dicho que no están dispuestos a entregar la revolución a nadie que no sean ellos mismos, como que anuncia ya un eventual fraude electoral. ¿Cómo mira usted como experto en estos temas electorales de esta situación venezolana? Con mucha preocupación, porque como usted bien lo dice, ahí no hay una democracia. Ahí tenemos a un dictador que es Maduro, que en la forma más tosca, grosera e ignorante anuncia que si le ganan las elecciones él se va a convertir en pandillero y va a dar bala en las calles. ¿Cómo puede decir esas cosas un presidente de la República que se entiende que ganó un proceso democrático? La incapacidad para manejar un país no puede tener una respuesta violenta. Si nadie le quiere quitar la famosa revolución, ¿quién le va a quitar una revolución fracasada? Una revolución donde solo se han enriquecido unos pocos y ha empobrecido a todos los venezolanos, donde ni siquiera hay papel higiénico. Es una vergüenza constatar que países como Cuba, como Venezuela, sean los íconos de los revolucionarios en Argentina, en Bolivia, en el Ecuador. Es una vergüenza. Y es más grave aún que no se haya garantizado un sistema democrático transparente, un proceso democrático equitativo. Ahí quien hace la promoción de sus candidaturas es Maduro y Diosdado Cabello cuando no son candidatos. Ahí tiene, por ejemplo, el control total y absoluto del Consejo Nacional Electoral con la señora Tibisay Lucena. Anuncia públicamente, uno, de que no permitirán la entrada de ningún organismo internacional a que hagan control electoral. Prohíben el conteo rápido. Y ahora, por ejemplo, le detienen a la periodista de la cadena CNN y le incautan los equipos para que no transmitan y no den a conocer lo que va a suceder ahí. Y con otra denuncia que salió ahora, que van a suspender todo lo que es las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, incluso el Internet le van a suprimir para que el mundo no sepa el fraude que están cometiendo.
Entonces lo que está sucediendo en Venezuela es muy triste y además muy violento, porque los grupos armados de paramilitares conformados por el gobierno acuden a las manifestaciones de la oposición y les dan balas, les amedrentan, ya le mataron a un ciudadano, han tenido actos muy violentos. Y esto no lo puede admitir el mundo civilizado, no lo podemos admitir los ciudadanos libres, no lo pueden admitir los países democráticos. Por eso ya Argentina dijo que va a pedir la aplicación de que se ejecute la Carta Interamericana por violación precisamente de todas estas garantías democráticas sobre la cual deben gozar todos los ciudadanos del mundo. Y frente a este escenario, de manera preocupante, porque claro, hablamos de Venezuela y decimos quizás está distante esta realidad política, electoral que esté viendo, ¿pero usted cree que de alguna manera esto nos vincula con algún tipo de libreto bolivariano al Ecuador? Estamos haciendo lo mismo. Aquí tenemos un Consejo Nacional Electoral conformado por 5 miembros afiliados de Alianza País, que no permiten que en definitiva nadie les controle, que están conformando todas las juntas provinciales electorales con gente de confianza de Alianza País. Y naturalmente lo que se está preparando es otro fraude. Por eso, como este es un país libre, no nos vamos a dejar y se les ha estado pidiendo tanto a la Asamblea que no tramiten esas reformas sin consultas que presentó el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y que públicamente se comprometan a que se haga una invitación, por ejemplo, a la OEA y a la Unión Europea para que manden representantes veedores para que vean que no se cometan fraudes. Que se permita que la integración de las juntas receptores de voto, por ejemplo, vayan ciudadanos libres, no comprometidos con el partido de gobierno. Vayan, por ejemplo, estudiantes de los últimos años a hacer el conteo de votos. Que se supriman las juntas receptoras de voto, que se cambie a un sistema más confiable. Entonces ese es el reto. Se le pidió al señor Pozo que por favor controle el uso de los bienes y recursos del Estado. Porque en democracia todos tienen que participar en igualdad de condiciones. Pero aquí no, aquí se utiliza los recursos del Estado para hacer promoción a favor precisamente del movimiento Alianza País y sus candidatos. Eso es ilegal, eso es ilícito. Y la Contraloría debería haber tenido ya este rato, por ejemplo, una cantidad de procesos en contra de los que utilizaron bienes y recursos del Estado para hacer promoción en beneficio propio. El dinero del Estado está para las obras públicas, para las escuelas, para los hospitales y no para la publicidad de los candidatos del partido de gobierno. Pues muchísimas gracias. Esta mañana ha estado con nosotros aquí en Ecotel Televisión el doctor Medardo Leas, un respetado abogado y analista político. Muchísimas gracias, doctor, por venir y darnos su visión respecto de estos temas que son tan trascendentes para la opinión pública nacional. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Medardo Leas. Vamos con más información.